Sean bienvenidos. Estamos en el nuevo ciclo de entrevistas enmarcadas en la sección Voces de la página Educación Física en Debate. Este ciclo es denominado Educación Física en Latinoamérica. Tiene la intención de poner a disposición charlas con diferentes referentes de países hermanos para poder tener una aproximación a algunos aspectos del campo de la educación física en cada uno de ellos. La idea es que estas charlas aporten lecturas que habiliten cierta transversalidad, por lo que intentaremos tocar puntos en común con cada uno de los entrevistados. El invitado de hoy es Martín Francisco González Villalobos, de México, a quien vamos a consultar sobre el campo de la educación física con la mirada puesta en las particularidades de ese país. Para dar un poco cuenta de la trayectoria, de la formación de Martín, podemos decir que es licenciado en Cultura Física y Deporte por la Universidad de Guadalajara, es magíster en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física de Jalisco, doctor en Ciencias de la Educación, especialidad en Formación de Formadores por la Universidad de Lisboa, es diplomado en Gestión Educativa por la Universidad de Guadalajara, tiene certificación básica en Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, ha tenido estancias académicas en la Facultad de Deportes de la Universidad de Porto, Portugal, y de la Facultad de Motricidad Humana en la Universidad de Lisboa, también en Portugal. Es profesor de tiempo completo, asociado categoría A por la Universidad de Guadalajara. Tiene perfil PRODEF y SNI. Es coordinador de la Maestría en Educación Física y Deporte por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es coautor de los libros Actualidades en Educación Física y Deporte 2023, 2022, 2021 y 2020. También del libro Guía de Investigación en Actividad Física del año 2022. También es coautor de capítulos de libros, por ejemplo, en la formación docente y en educación física, en la educación docente y la educación física con foco en Argentina, Brasil, México y Venezuela, del año 2017. Es coautor de otros capítulos de diferentes libros y autor de numerosos artículos referidos al campo de la educación física que han sido publicados en diferentes medios. Así que, Sergio, vuelvo a agradecerte inmensamente que hayas aceptado esta invitación. Es un orgullo para este proyecto poder hablar con vos. El agradecimiento es inmenso y bueno, espero, como le digo a todos los invitados, que puedas sentirte lo más cómodo posible. Al contrario, Gustavo, el agradecido soy yo. Con mucho gusto charlaremos de los temas relacionados con nuestra profesión y pues dispuesto a compartir vivencias, conocimientos, perspectivas de nuestra formación y de esta asignatura de educación física en México. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Bueno, teniendo en cuenta, por lo menos acá pasa en Argentina, que hay diferentes corrientes, diferentes posiciones teóricas respecto de la educación física, me gustaría preguntarte cómo podés definir o cómo podés conceptualizar a la educación física desde tu óptica, desde tu postura teórica, si es que también ya más adelante veremos si pasa lo mismo en México o no, pero desde tu posición. Digo, ¿cómo podés conceptualizar o definir a la educación física? Me gusta entenderla, tratar de llevarla a la práctica tanto como formador de futuros profesores, como yo mismo cuando fui profesor de educación física durante 18 años, diferentes de niveles escolares, pero la idea general de la educación física es que es una asignatura escolar que tiene como finalidad, en primera instancia, educar a las nuevas generaciones para que sean personas bien educadas físicamente, o como actualmente me gusta también utilizar un concepto que está cada vez más en boga, por lo menos en unas partes
del mundo para ser personas alfabetizadas físicamente. Esto significa también una posición que tiene que ver con una forma de entender al ser humano, una forma de entender a la sociedad, una forma de entender la educación y por tanto una forma de entender la educación física. Y eh, yo sostengo que la educación física tiene que permitir que los niños y los jóvenes desarrollen competencias motrices, pero también asociado al desarrollo general de personalidad en aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, sociales, y que sea emancipadora, que le ayude a las personas una vez que están en este proceso de alfabetización o de formación en educación física, que permita a las personas emanciparse, que tomemos, o que las personas tomen sus propias decisiones respecto a la propia actividad física y las consecuencias que ésta tiene para sí mismo y para el entorno social y personal, ¿no? Es una perspectiva que creo que no es técnica, es más bien práctica y crítica la que intento defender y la que intento transmitir también discursos, pero creo que es la principal finalidad, ¿no? Dotar a los niños y jóvenes de esa emancipación motriz que permita vivir la cultura del movimiento en todas sus manifestaciones. Y por lo que veo es una conceptualización muy amplia que abarca un montón de aspectos. Y entonces ahí, desde esa posición, esa conceptualización que vos tenés, ¿qué campos o qué disciplinas o qué ciencias entonces son las que aportan los saberes, la teoría, para que esa educación física sea o cumpla con este objetivo que vos pensás, que vos planteás desde tu posición? Al ser la educación física o al tener la educación física como principal finalidad, la educación de las personas, yo la asocio principalmente a las ciencias sociales y humanísticas. Claro que hay otro grupo de ciencias como las ciencias médico-biológicas o las ciencias exactas, eh, pero yo sitúo epistemológicamente hablando más a la educación física cerca de las ciencias sociales, con, por supuesto, la pedagogía, la sociología, la psicología, en ese tenor, ¿no? Y bueno, las otras, por supuesto, que son necesarias pues, para darle esta connotación también, sobre todo cuando pretensiones tienen que ver con cuestiones relacionadas con la salud y con la educación de estilos de vida activos y saludables. Entonces, esa es, desde mi punto de vista, donde tiene que estar colocada la educación física. Curiosamente, en nuestro país, ya que estamos hablando también de diferentes ámbitos, diferentes países, en México hay como dos, no, creo que vamos a hablar un poquito más adelante en esta entrevista acerca de eso, pero en las universidades, las mexicanas, públicas, la educación física como formación de profesores está situada más en el ámbito de la ciencia de la salud que en el ámbito de la ciencia de la educación. Ha sido una, pues, una tradición que se asocia mucho al concepto de salud acá. Eh, pero bueno, si estuviera en decisión, ¿cómo me siento? Yo más identificado, por supuesto, que es más en el área de educación y ciencias sociales. Y ahí es esa relación con los demás campos como aportes para poder pensar la educación física, el campo, la formación. Eh, ¿Considerás es una relación con los demás campos de diálogo o que esos campos son los que marcan el rumbo hacia dónde debe ir la educación física y por ahí la educación física es un poco más el campo de aplicación de esos saberes? Yo sí considero que a estas alturas podemos hablar de un diálogo. Creo que en nuestro país
ha habido un despegue, ha habido una masa crítica de profesores, de investigadores que han permitido, si bien no comparto la idea de que la educación física sea una ciencia, pero sí ha cobrado mayor relevancia la producción académica en el campo, y lo cual ayuda a sustentar sus saberes propios, aunque no exclusivos, ¿no? Que permite trasladarse entre diferentes disciplinas. Por supuesto, el contexto tiene mucho que ver. También veo asimetrías en nuestro país, dependiendo de las instituciones, dependiendo incluso de nosotros como personas, porque estamos cargados de esa subjetividad, como ahorita que yo me permitiste expresar mi idea propia acerca de la educación física. Creo que lo mismo ocurre en cuanto a esas ciencias, porque nosotros somos portadores de esos saberes y depende mucho de nuestro contexto, por ejemplo. Y a veces ese contexto está determinado por las instituciones que hablamos al inicio. Te decía yo que en México existe el Sistema Nacional de Investigadores, que es parte del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Humanidades y Tecnología, que ofrece apoyo económico para que los investigadores sigan haciendo sus proyectos, sigan generando conocimiento. Pero también el propio CONACYT privilegia más los saberes y la investigación relacionada con la salud. Entonces, hay como estrategia de sobrevivencia durante varios años, y creo que eso sigue ocurriendo durante varios años, los propios investigadores del área de educación física en los proyectos tratábamos de acercarnos al ámbito de la salud para obtener cierta cantidad de recursos para poder investigar. Y algunos, pues sí, por supuesto, siguen transitando o seguimos transitando esa relación de educación y salud a través de la educación física, y otros ya plenamente instalados en un ámbito social, ¿no? Entonces ¿Crees? sí, digo que sea un diálogo, pero depende de los contextos y de las personas también. Como hablas ahí de los contextos y de de cómo funciona o cómo opera o cómo facilitan estas cuestiones del contexto, de esta idea que es apoyar a la investigación. Y me hablabas, ¿no? Dejaste ahí, lo dijiste, si bien no consideras que tenga que ser una ciencia. ¿Te parece que hubo también en México, así como un intento histórico en algún momento de la educación física por ser una ciencia, que fue lo que generó quizás a lo mejor este movimiento también? Yo creo que, ¿cómo poderlo decir? Una cientificación de la práctica, de la práctica pedagógica. Hubo una cientificación por ahí en México, en el caso de México, a mediados de los 70 y casi más bien a principios de los 80, porque la formación anterior a las universidades se daba solamente en las escuelas normales, plenamente instalados en un contexto pedagógico, formación de profesores. Sin embargo, y los primeros programas de formadores de profesores de educación física en las universidades retomaron la influencia, estaban influenciados, por supuesto, por las escuelas normales, y eran como un espejo de esto, ¿no? Sin embargo, claro, se fueron desarrollando y fueron integrando otro tipo de profesiones, tipos de profesionales, otros saberes, otras ciencias, y por eso hablo de se cientificó, así como entre comillas, porque entraron más los médicos, entraron los matemáticos, entraron los psicólogos, y la universidad diversificó sus focos de atención en la educación física, y eso generó, por una parte, pues sí, mucho avance desde el punto de vista académico, ¿no? Pero también una gran diversidad. Eh, y creo que eso sigue existiendo, ese impulso, y de hecho tenemos, creo que también fue causa, no sé si esa fue la causa de que actualmente en estos subsistemas de formación, es decir, por un lado las normales son
dependen de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública en México. Y estos normales tienen un solo plan de estudios para todo el país. Las universidades mexicanas públicas son autónomas, somos autónomas, entonces tenemos nuestros propios planes de estudio. Claro, hay una asociación de universidades que intenta más o menos tener algún tipo de consenso para tratar de ir hacia un rumbo más o menos acordado, aunque no sea totalmente, no es monolítico. Cada universidad y cada programa tiene sus propias visiones de lo que es la formación de los profesores de educación física. Y sí, hay algunas que tienen una tradición muy fuerte, por ejemplo la nuestra, que los primeros investigadores y los primeros directivos de nuestra universidad, en la formación de profesores de educación física, fueron médicos. Entonces, sigue habiendo esa influencia biologicista, por eso otra vez hablo del concepto de cientificación, ¿no? Pero sí, yo no creo, yo en lo personal, yo no creo que la educación física esté constituida como ciencia, ¿no? La pienso como una práctica pedagógica que debe estar soportada en todas estas ciencias, en ese diálogo del que hablábamos hace un momento. Y el sistema formador ahí en México, de acuerdo a su organización, a su institucionalización, ¿tiene solamente estas dos facetas? Es decir, lo que me hablabas vos de las escuelas normales y las universidades, ¿o tiene alguna otra subdivisión? ¿Cómo está más o menos, así muy a grandes rasgos, formado el sistema formador, constituido? El sistema educativo mexicano tiene estos dos tipos de formación en nuestra área. Tiene el área de las normales y el área de las universidades. Pero hay universidades públicas y hay universidades privadas. También hay muchas universidades privadas que ofrecen esta formación. En Jalisco, aquí está situada la Universidad de Guadalajara, es el estado o la provincia, el equivalente que ustedes creen. Hay muchas universidades, hay más privadas que públicas. En Jalisco, por ejemplo, está la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara tiene 3 sedes con la licenciatura que no se llama en educación física, sino se llama en cultura física y deportes, pero una de sus ejes formativos y que desde el principio hasta el final los que quieren dedicarse a la educación física pues deben de tomar los cursos que los van a formar para ser profesores de educación física, ¿no? Pero hay la Escuela Normal de Educación Física que también está aquí en Guadalajara, o en Zapopan, que es un municipio del área metropolitana de Guadalajara, pero hay muchas más escuelas privadas que estas dos públicas. Es, cuando menos en México es una profesión que se estudia mucho, no tanto como en Brasil o no tanto como en Argentina, pero sí, sobre todo, hay muchas escuelas privadas. Entonces, son dos subsistemas, todos, el público y el privado, o visto de otra manera, el universitario y el normalista. ¿Y eso implica alguna cuestión en relación a lo laboral? Digo, hay como una división, todo lo que tiene que ser, hay una parte, unas carreras o un sistema, un subsistema, como vos lo denominás, que es específicamente académico, para investigación, y otro que es exclusivamente para dar clase, para docencia. Acá hay carreras, por ejemplo, en Argentina, que no habilitan a poder dar clase. Y hay otras carreras que sí. Después, cuando se complementan, el profesor que está dando clase puede cursar una licenciatura, una maestría, pero no son grados ni posgrados docentes. Ahí también hay esa diferencia en cierta formación para el ámbito académico y cierta formación para la docencia, para dar clase. Todos los programas de licenciatura que ofrecen la formación para profesores de educación física habilitan para dar clases. Todas, las normales, las universidades, y tanto públicas como privadas. El asunto es que en nuestro país la profesión no está regulada. Sí sí hay intentos, bueno, primero, si alguien quiere trabajar como profesor de educación física en el ámbito público, es decir, ser
servidor público, funcionario público, puede egresar de cualquiera de estas tres sistemas, o bueno, universidad pública o privada o normales. Sí tienen ciertas ventajas o sobre todo tienen ciertos puntajes de ingresos, tienen más facilidades los egresados de las escuelas normales en, en, en su eh, reclutamiento. Tienen como más puntos una licenciatura de educación física, por decirlo así, que una licenciatura en cultura física y deporte. Sin embargo, ya en una revisión rápida de la estadística de los profesores que trabajan en el estado de Jalisco, hay más trabajadores, profesores de educación física egresados de las universidades que egresados de la normal. O sea, es una ventaja relativa eso de estudiar en una normal, ¿no? Pero, por ejemplo, a diferencia de las normales y de las escuelas eh, privadas, las universidades públicas sí están, además vocacionadas para la docencia, también para la investigación. Entonces ofrecen cursos de maestrías y doctorados, ¿no? No hay muchos todavía en el país, hay muchos sí tienen, primero, hay alrededor de 20, un poco más, 21, 22 instituciones públicas, universidades públicas en México, que ofrecen un programa relacionado con la educación. Pero los nombres van desde educación física y deporte, educación física, deporte y recreación, cultura física y deporte, ciencias del ejercicio, entrenamiento deportivo. En esa órbita conceptual hay muchos programas, pero todos pueden trabajar como educación física, curiosamente, ¿no? A eso me refiero que no está regulado. Todos habilitan, tienen clases aisladas de educación física. Otros tienen sistemas más formales, desde el título, ¿no? Licenciado en educación física. Y otros, como el caso de Guadalajara, que es cultura física y deportes, como te comentaba hace un momento, tenemos un eje formativo de educación física desde que ingresan hasta que terminan. Y en ese eje giran alrededor, pues las materias son específicas para se van a dedicar a eso, pero además pueden tomar cursos de deportes, tomar cursos relacionados con cuestiones más sociales, más culturales, más biológicos. Es un sistema flexible, el de varias universidades como la nuestra, es un sistema flexible o semiflexible, que permite tomar créditos libres, créditos optativos de otras áreas. O incluso los programas favorecen mucho la movilidad académica. Nuestros estudiantes pueden ir a otra universidad del país, pero prefieren más ir a universidades de otros países. Mi hija, por ejemplo, también estudió esta carrera y hizo en su país una estancia en un semestre, estuvo en la Universidad de Luján, tengo un semestre en educación física, después estuvo en Chile, después en España, pero es parte del apoyo que ofrece la universidad pública acá para la movilidad estudiantil. No, desafortunadamente no son los beneficiados, es caro, los propios estudiantes tienen que financiar también parte de su estancia, pero bueno, existe como posibilidad, ¿no? Existe en potencia. Está, Qué, qué interesante lo que planteas en esto de la universidad pública, no solamente conteniendo a quienes quieren formarse, sino también dándole la oportunidad de poder relacionarse con otras universidades. La verdad que es una novedad que me planteas y que me sorprende porque es interesantísimo, ¿no? Y ya que estamos por ahí, por ese lado, que escribiste, investigaste un montón de cuestiones que tienen que ver con los estudiantes, porque ahí me haces acordar con esto que me comentás en relación a los estudiantes. ¿Vos considerás que la formación, así como en general, realmente tiene una coherencia con aquello que después se le pide, que la propia educación física le pide a quien es un egresado? Es decir, ¿hay una coherencia
teórica, hay una coherencia en decir el estudio, en definitiva, después es una herramienta muy útil en el momento de ir a trabajar al campo, o hay por ahí con esta gran variedad que me planteas vos, algunos cortocircuitos, algunas tensiones entre qué pasa en la formación y después qué pasa cuando tengo que salir a trabajar con mi título. En el caso de las escuelas normales, pues está plenamente incardinado, ¿no? Es decir, desde los primeros semestres, de alguna manera sus estudiantes tienen una relación entre la teoría y la práctica en las escuelas. En el caso de las universidades, al ser autónomas, tienen perspectivas diversas, ¿no? Te puedo hablar ampliamente, bueno, te puedo hablar de manera general porque esto que tú dices que estudié hasta algo acerca de los estudiantes. Lo que pasa es que fui como coordinador de la licenciatura en Cultura Física y Deporte durante 15 años, lo cual me permitió conocer y promover la movilidad, ¿no? Por una parte. Pero también tuve la fortuna de ser el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Superiores de Cultura Física, que agrupa a estas 21 universidades que ofrecen algún programa de licenciatura o de posgrado relacionados con nuestro ámbito. Fui 4 años presidente. Entonces, por eso me permitió conocer un poco esas diferencias, ¿no? Del país. Eh, pero claro que hay desequilibrios, hay universidades que también privilegian mucho la relación teoría práctica y hay otros que lo dejan para los últimos semestres, por ejemplo, en lo que acá denominamos las prácticas profesionales, las prácticas docentes y el servicio social. Pero en México existe el servicio social, pero no es obligatorio que los lugares a donde van a hacer su retribución, nuestros estudiantes de licenciatura, los profesores de educación física no necesariamente van a una escuela a hacer su servicio social durante 6 meses. Pueden estar en otros ámbitos, incluso que no tengan que ver con su formación. Ese es el reglamento y el espíritu del servicio social, ¿no? Pero en las prácticas profesionales, en las prácticas didácticas, en prácticas pedagógicas, en prácticas docentes, se le llama en varios lugares, que creo que ustedes también por ahí Sí. supongo que también tienen esa figura curricular, pero algunos la dejan hasta el final y otras instituciones, como te decía, esa salir de las 4 paredes del aula para tener más práctica, que es crucial, por supuesto, la relación con la vida real de las personas. Bien, ahí la educación física como práctica en la escuela, en el sistema educativo, ¿cuál es la presencia? Estabas como estábamos hablando mucho más de la formación hasta ahora, pero en la escuela, en el sistema educativo, en la escuela, lo que aquí es la escuela primaria, en los chicos, ¿qué presencia y qué consideración tiene la educación física en México? Bueno, como saben, los discursos de nuestras autoridades, tanto educativas como políticas en general, pues hablan muy bien de la importancia de la educación física. El discurso oficial es que es muy valiosa, que es importantísima, que es imprescindible, pero la consideración real en las escuelas, y tenemos de hecho un programa de educación física nacional, un plan de estudio nacional que se tiene que llevar en todas las escuelas, principalmente las públicas. Las privadas no tienen esa obligatoriedad, pero sí las públicas este, de poner en práctica el programa nacional, que actualmente es un programa nacional que tiene aspiraciones sociocríticas, ¿no? Que tiene una visión eh, basada, así lo manifiesta abiertamente en su programa de las filosofías del sur, ¿no? Y una perspectiva como centrada en la comunidad, tanto en la comunidad donde está asentada la escuela como en la propia comunidad escolar, ¿no? Se le está dando ese giro a partir de la última administración del gobierno federal, ¿no? Y bueno, seguramente te diste cuenta, el domingo pasado tuvimos elecciones federales y
ganó la candidata del mismo partido que está actualmente en la presidencia, por lo que considero que va a seguir con esta tendencia. Porque es algo típico acá en nuestro país, en las últimas 2 décadas, sí ha habido alternancia, ¿no? Sí ha habido, un poco más, ha habido alternancia en el poder de diferentes partidos, pero eso ha tenido como consecuencia cambios de planes de estudio, de acuerdo a las filosofías de centro, de derecha o ahora más de izquierda, ¿no? Claro, hay reformas educativas que vienen acompañando a los gobiernos y esta reforma educativa que entró en vigor en el año 2022, pues sí, habla muy bien también de la educación física, pero en las escuelas, regresemos a lo que ocurre en las escuelas, tenemos que una cobertura de menos, bueno, un poco más del 50% en primaria, de profesores de educación física o de escuelas que tienen profesores de educación física, alrededor del 35% en educación inicial o preescolar y también algo parecido en secundaria. Entonces, pues sí, los planes y los programas existen, hay formación, hay posgrados, hay investigación, pero no todos los niños de las escuelas públicas tienen educación física. No todas las escuelas tienen. Hay un fenómeno que no, seguramente, ¿no? Bueno, yo sí lo comento porque hay una tendencia a pulverizar el trabajo del profesor de educación física en cuanto a su contratación. Es decir, cuando yo fui profesor de educación física era una realidad diferente. Eh, un profesor inicial de educación física tenía de entrada una plaza, si llamamos acá una plaza, de un contrato de 22 horas. Y a partir de las 22 horas podías cada año ir incrementando tu carga horaria hasta llegar a los 40 años, ¿no? Eso ya no existe. Ahora lo que hacen es contratar por horas. Ya no te dan esas 22, ya no hay plaza inicial. Contratan a los profesores 6 horas aquí, 2 horas acá. Y eso tiene muchas consecuencias. Primero, desde mi punto de vista, es como para maquillar las cifras de atención. Sí, hay más escuelas que atienden, hay más escuelas con profesores de educación física, lo cual es verdad, pero ¿bajo qué condiciones laborales de los profesores? Primero, que tienen que trasladarse entre 4 o 5 escuelas durante varios años hasta que paulatinamente van acercándose a lo mejor a 1, 2, 3 escuelas y ahí tienen sus 40 horas, ¿no? Lo cual cada vez es más difícil para las nuevas generaciones. Todavía cuando en mis generaciones era relativamente sencillo, una vez que estabas dentro del sistema de educación, implementar tu carga horaria y cumplirla en 1 o en 2 escuelas, ¿no? A 3 escuelas. Porque además la educación física oficialmente por el nuevo programa no tiene una carga horaria establecida. Si no te obliga a que tengan 2 horas o 3 horas. Esto se lo deja mucho, incluso lo reconoce el propio plan de estudios. Eh, Reconocen que depende mucho de las condiciones de cada entidad federativa, de cada estado. Y, por ejemplo, en Jalisco, eh, eh, sí hay documentos internos del Estado, aunque se trabaja con el programa nacional, pero hay documentos internos de acuerdos que dicen, no, pues que donde hay profe de educación física, pueden dar 2 horas o 2 clases, 2 sesiones de educación física por semana. Pero hay otras escuelas donde a lo mejor, si bien les va, tienen una clase por semana. Y hay escuelas donde no tienen clases de educación física, ¿no? Entonces, también es la consideración en lo escrito es muy bonita. En la práctica todavía queda muchísimo, pero muchísimo por hacer. En cuanto a cobertura y en cuanto a atención y en cuanto a funciones laborales de los profesores. Y más en un país Sobre todo, más en un país tan grande y diverso como el de ustedes, ¿no? Esto por que eso la todo pulverización. librado, digo, todo, cómo complica un poco esto de todo librado. Hago una comparación porque, bueno, como lo hablábamos, la idea es un poco poder comparar cada uno
de los países de los entrevistados. Digo, acá la educación física es obligatoria en todos los niveles. Pasa lo mismo que vos planteas, Martín. Queda muy linda la letra y después hay algunas cuestiones, pero por lo menos ya partiendo de la obligatoriedad en el 100%, hay una diferencia ahí que veo y que esta cuestión de como mucho más ligado a acuerdos internos o particulares o regionales le complica un poco al campo, ¿no? Y Sí. y al profesor. Y es más, en el plan actual de estudios para la educación básica, bueno, cuando no es preescolar y en primaria, como asignatura ya no existe la educación física. Es un campo formativo en la estructura curricular de la educación básica, con excepción de acá la secundaria es la formación que se da después de la primaria. La primaria se termina en México alrededor de los 12 años, la secundaria es entre los 13 y los 15, por allí, pero para secundaria sigue habiendo la asignatura de educación física, que hay varios profes, ¿no? En primaria, pues nada más está el profe de educación física, perdón, el profe del grupo, y clases complementarias o especiales como educación física. Los alumnos de primaria tienen dos profesores, o en algunos casos, si bien les va, pueden tener hasta un profesor de música, pueden tener un psicólogo, pero generalmente por esta extensión que tiene México en la universidad que hay, pues nunca son suficientes la cantidad de profesores para atender tal población, ¿no? Y sobre todo el precio presupuestal, pero te decía, la educación física en preescolar y en primaria forma junto con otras disciplinas, si se le puede llamar, que no son asignaturas, no son materias, forman lo que se le llama acá el campo formativo del humano y lo comunitario, que tiene esa perspectiva, ¿no? De más bien ver por el bienestar de la persona y de su entorno. La educación física hace parte de ese campo formativo. Entonces, también uno de los principios es de la educación física en este nuevo plan de estudio es que el profesor de educación física trabaje de la mano con el profesor del grupo y ellos dos con todo el grupo de profesores para tener proyectos que atiendan las necesidades, proyectos educativos que atiendan las necesidades específicas de esa escuela en el entorno en el que está afectado. Eso igual, desde una perspectiva del currículum escrito, pues está muy lindo, como tú decías. En la práctica es muy difícil, ha sido muy difícil, primero de comprenderlo y después de llevarlo a la práctica, porque te decía, pues este plan de estudio fue aprobado en 2022. Entonces, hasta 2023 se empezó a poner en práctica y sí hay cursos de formación, hay talleres de manera obligatoria para todos los profesores, hay consejos técnicos escolares que se reúnen todos los profesores de una escuela una vez por mes, un viernes el último viernes de cada mes para trabajar estos proyectos conjuntos. Y también hay escuelas donde sí lo hacen, hay escuelas que siguen trabajando de manera separada también, porque es algo, es una forma en la cual nunca se habían trabajado en México. Entonces, apenas está como carburando, apenas está asumiéndose como un nuevo modelo. Eso ha sido muy complicado. Y ahí, si bien vos cuando arrancamos me hablaste desde dónde ves tu posición, desde dónde te posicionás vos para pensar la educación física, y ahora llegamos a un punto en donde vos me decís que evidentemente hay todo un armado, hay tensiones, se están pensando para ver qué se hace y qué no se hace. Si vos me tuvieses que definir o tuvieses que poner uno, dos, tres, los objetivos que quieras como para decir, los objetivos de la educación física son esto, por eso en estos lugares donde no hay, tendría que haber, en estos lugares donde funciona así, tendría que funcionar de otra forma. ¿Cuáles son esos, si podrías determinar así, uno, dos o tres objetivos que vos digas?
vamos a defender la educación física en desde este objetivo. Este es el objetivo de la educación física. Yo creo que desde la cobertura, ¿no? Que fuera, aunque es obligatoria en el plan de estudio, pero que hubiera una cobertura universal, que todos los niños, desde el preescolar hasta la secundaria, tuvieran educación física y que esta educación física no fuera una vez por semana, que por lo menos fuera 2 veces por semana. Hay estados de la República donde se da más de 2 veces por semana, pero son 1 o 2 estados. Dentro de esos acuerdos internos de los estados, hay algunos estados que han decidido, no, nosotros vamos a dar 3 horas de educación física en primaria, ¿no? Pero igual también quienes tienen estos profesores de educación física. Pero yo creo que eso es lo primordial, que se respete el plan de estudios y si no, y como, tanto como de las políticas educativas, como del significado que tiene y la legitimidad que tiene la educación física dentro del currículum escolar, hasta como derecho humano. Es un derecho humano la educación física, entonces se tendría que defender como tal, como un derecho de los niños y de los jóvenes para tener esta asignatura escolar o esta disciplina, o como le queramos llamar ahora en su nuevo plan. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que creo debería existir también es como alguna agrupación nacional de profesores, de profesionales de la educación física que, que defienda los mismos intereses, porque sí existen asociaciones, consejos, colegios, pero en cada estado, y por supuesto, con diferentes poderes, diferentes perspectivas, diferentes funciones. Entonces, probablemente, aunque es grande, pero hay otros países igual o más grandes que sí tienen una federación o tienen algún organismo que agrupe a los profesionales de nuestra área y que más o menos haya acuerdos de qué es lo que vamos a defender de la educación física, para qué vamos a dedicar. Eso lo veo muy lejos en nuestro país, pero creo que es necesario. Veo muy lejos lo de la cobertura, incluyendo en alguna ocasión intentamos hacer algún ejercicio para ver a un ritmo del 1% de incremento de profesores de educación física por año. Nos llevaría muchos años todavía tener la cobertura universal. Entonces, y lo que implica económicamente también, ¿no? Pero, bueno, y con los recortes presupuestales a la educación, entonces lo veo con un panorama complicado. Complicado, sí, de todas maneras, de concebirla como un derecho como planteabas hoy, eso cambiaría todo, digo, pero bueno, es tan difícil ahora en estos tiempos pensar la educación como un derecho o defenderla como un derecho o proponerla como un derecho a nivel global, mundial, ¿no? Me imagino que debe pasar lo mismo en México. Así que quiero retomar un poquito lo que vos planteabas hoy al principio, dijiste que después lo íbamos a hablar, también lo venís desarrollando en todo lo que venimos hablando, pero vos pensás una educación física desde una forma, desde una posición teórica, ya planteaste que hay otras, la forma de concebirlas hacen que las cosas después pasen de una forma o de otra, como vos lo venís planteando también. ¿Cuáles serían esas otras corrientes muy fuertes o posiciones muy fuertes de pensar la educación física, esto que vos planteabas hoy, muy relacionado con la salud? Lo tuyo es o tu posición es de otro lado. Digo, ¿son esas dos? ¿Hay alguna más? Más, más, eh, la historia de los programas de educación física en México ha transitado desde lo militar, lo médico, lo higienista, lo militar, y lo educativo, la salud. Entonces, pero aunque ha habido reformas,
siempre quedan resabios y se vienen arrastrando las costumbres de antaño y se van superponiendo capas sobre capas, ¿no? Entonces, se puede advertir en las escuelas profesores aún con una tendencia muy militar. De hecho, existía escuelas militares de educación física en México. La primera escuela formadora de profesores de educación física en México, según mis datos, es la escuela de esgrima y gimnasia, ¿no? Y luego la escuela militar de educación física, pero esta influencia perdura hasta nuestros días. Por ejemplo, todos los lunes en las escuelas públicas de México es obligatorio hacer los honores a la bandera. Se pone el himno nacional, se canta el himno nacional, es algo de la formación cívica que reciben nuestros estudiantes, pero también hay un grupo que le llamamos escoltas de la bandera que hacen un recorrido con la bandera en el patio escolar y esos niños son preparados por los profesores de educación física. Esa escolta, escoltan a la bandera. Esa es una herencia eminentemente militarista, ¿no? Que perdura hasta nuestros días. Incluso hay muestras de escolta, antes había concursos de escolta. Pues hay todavía profesores que están muy apegados a eso y dedican la clase de educación física, a veces restan clases de educación física por preparar la escolta, por ejemplo. Eh, por fortuna no es la mayoría, pero sí. También existen profesores, existe una tendencia muy deportiva de la educación física. Deportiva en el sentido de la competencia, deportiva en el sentido de buscar la excelencia, lo cual en sí misma no me parece que sea algo que atente contra la educación, pero que los modelos son deportivos del exterior, no deportivos educativos, ¿no? O buscar los modelos de los equipos de fútbol o de los equipos de béisbol o de básquetbol del país o de fuera, ¿no? Con esa perspectiva. Hay juegos deportivos escolares, hay juegos deportivos escolares nacionales, y a veces también, bueno, es obligación del profesor de educación física formar también dentro de su misma carga horaria, ¿no? Es una carga horaria adicional, lo cual le obliga a veces a dejar las clases de educación física para toda la escuela, para concentrarse en algunos deportes específicos, que ya es una selección, ya no es para todo la educación física, ya es una selección para llevar a esos niños a competir a los juegos escolares. Que, insisto, no estoy hablando mal del deporte, no estoy hablando mal de esa perspectiva, sino del uso que se le da y de las condiciones, de lo que tiene que ocurrir para que se formen las selecciones y lo que tiene que ocurrir, que tiene que dejar a sus niños de los grupos completos para atender equipos representativos de las escuelas. Entonces, esas asimetrías también existen, se dan mucho acá. Entonces, no sé si me perdí de lo que me habías preguntado. No, no, estabas con las diferentes posiciones y hablaste de lo militar, hablaste de lo deportivista. Del entrenamiento, o que hay, por lo mismo que no está regulada la profesión, creo que está asociada, hay un conflicto de roles. Muchos de nosotros que egresamos de una escuela formadora de educación física, en los primeros años también tendemos a trabajar en el deporte escolar o el deporte fuera de la escuela. Pero sobre todo cuando trabajamos en el deporte fuera de la escuela, confundimos nuestros roles, ¿no? A veces, y queremos entrenar a nuestros niños en las escuelas, queremos formarlos como atletas en lugar de como personas físicamente educadas, ¿no? Entonces, esa perspectiva deportiva es fuerte. Y también la perspectiva de salud. Hay quienes justificamos la existencia de la educación física porque es buena para la salud. Incluso estudiantes universitarios, claro que puede contribuir, pero bueno, no, por supuesto. Pero también hay una perspectiva de que es el juego, ¿no? La recreación, ¿no? Bueno, acá se confunde la recreación y el juego.
Hay que pasársela bien, hay que ser felices, hay que estar todo el tiempo y esto está muy desarrollado. Muy, de hecho, las licenciaturas, hay muchas que se llaman, creo que la mayoría, licenciatura en educación física y recreación. Entonces, y la recreación como llevado al extremo de que todo se tiene que jugar. Todo se tiene que jugar. Entonces, es también una perspectiva recreacionista de la educación, ¿no? Pero sí hay muchas tendencias. Yo hago siempre un ejercicio con mis estudiantes. Yo por cargo en la gestión doy pocos cursos actualmente, pero doy al principio de la formación, en licenciatura, al final de la formación y también en el posgrado. Pero invariablemente aplico las mismas preguntas a los tres acerca de cuáles son las finalidades de la educación física. Y si bien cambian un poquito y hay respuestas más elaboradas con los estudiantes de la maestría, pero sigue habiendo todo este espectro de perspectivas de la educación física en la concepción, pero como decíamos hace rato, esta forma de concebir nos hace que a la práctica la llevemos de esa manera en que concebimos y la educación física. Creo que ahí estoy encontrando como puntos en común, ¿no? El más central y más evidente es la formación, también acá en Argentina inició en las escuelas, la formación de profesores en las escuelas de gimnasia y esgrima del ejército. Acá tuvimos, quizás corrimos otra suerte, porque bueno, hay una lucha entre los médicos y el ejército terminó como ganando o haciéndose cargo la parte de salud. Pero digo, tenemos muchas cosas en común, esto que vos planteás de todo este espectro que sigue funcionando. Y bueno, y respecto a la salud, veo que también ahí, como vos lo planteás, es una corriente muy fuerte en México. Martín, mirá, la verdad que me encanta, me apasiona estas charlas, está muy buena. Quiero darle más o menos el mismo formato a todas las entrevistas y no sacarte más tiempo. Me tiraste un montón de cosas para seguir preguntando, me encanta, me gusta mucho cuando me surgen un montón de dudas, pero me gustaría como para cerrar, preguntarte o proponerte, invitarte a que me puedas decir eso que más te preocupa, aquello que te gustaría o que pensás que es central para proponer a problematizar, eso que más ruido, le decimos acá, que más ruido te hace sobre la educación física en estos momentos en México, que puedas contarme qué es eso que hoy, después de toda esta trayectoria, todo este estudio, decir, mira, lo que más me está preocupando o lo que quisiera decir de la educación física en México es esto. Dado que mi principal trabajo actualmente, ya no estoy en la escuela básica, solamente en la universidad, es la formación del futuro profesor de educación física. Me preocupa que nosotros como formadores de profesores tengamos una coherencia conceptual. Es decir, que nos pongamos de acuerdo sobre qué tipo de profesional tenemos que formar. Lo podemos formar para la salud, lo podemos formar para la educación, para el deporte, para el rendimiento, para el juego, principalmente. Y actuar en consecuencia, ¿no? De que seamos fieles a los acuerdos que pudiéramos tomar, tanto en mi institución. Si pudiéramos llegar a tanto la propia institución a ese acuerdo, para mí sería un triunfo enorme, enorme, pero hasta el interior de mi propio programa existimos profesores, no nos asumimos como formadores de profesores, entonces nos asumimos como formadores de entrenadores, como formadores de recreadores, como formadores, y todos les damos clases a los estudiantes, nada más que su formación es, en un lado, dan materias prácticas, o dan materias deportivas, o dan materias del área práctica, ¿no? Entonces, es una mezcolanza que hace muy difícil la coherencia conceptual. ¿Qué tipo de profesional? Eso es lo que más me preocupa, porque eso tendría
a futuro, si lográramos esta coherencia conceptual y ese lenguaje, por lo tanto, más o menos común en la formación, tendría que verse reflejado cuando menos en nuestros estudiantes y probablemente en los profesionales. Sabemos que una cosa es la cultura dentro de la universidad, la cultura, lo que tratamos de que aprendan, y otra es lo que el contexto les pide, los transforma, los socializa, los reorienta, ¿no? Entonces, pero cuando estamos en la formación, me preocupa mucho esta falta de coherencia conceptual. Bien. Bueno, Martín, para cerrar, quiero volver a agradecerte inmensamente esta charla, interesantísima. Creo que teniendo ya una o dos más, que creo que se cruzan tranquilamente después las ideas, y que además de haber sido un gusto, creo que aportás un montón de cosas para que puedan charlar con las otras entrevistas que tengo y las que vendrán, porque evidentemente tenemos cosas en común como pueblos de Latinoamérica. Así que, Martín, muy agradecido, un gusto enorme. Y bueno, seguiremos en contacto para lo que necesites, y si en algún momento podemos volver a charlar de alguna cuestión ya quizás más particular. Hoy te contaba un poco que la idea es tener ciclos donde estén bajo el paraguas de una temática, y todas las entrevistas en relación a eso. Me surgieron un montón de cosas interesantes de tu charla que quizás en algún momento podamos volver a charlar. Así que te agradezco y te dejo el cierre para vos con toda tranquilidad y el tiempo que quieras. Bueno, de nueva cuenta, el agradecido soy yo, al igual que a ti, me apasiona hablar sobre estas cosas, conocer. Y el hecho de que me preguntes también me hace reflexionar a mí. El hecho de que pongas situaciones, que encuentres similitudes y diferencias entre nuestros sistemas, también me hace reflexionar. Y compartir esto en un espacio como el que has generado con colegas de otros países, creo que va a enriquecer mucho nuestra perspectiva de lo que es las profesiones diferentes latitudes, ¿no? Yo estoy por eso le agradecido creo que me hubieras invitado a mí, ya es un agradecimiento grande. Bueno, gracias, Martín. Damos entonces, así cerramos esta charla para que, en referencia a México con Martín, que hemos tenido, quedarán en la página para que ustedes puedan tomarla como una temática particular, o como les planteaba recién, para hacerlas dialogar con las otras entrevistas de los demás países latinoamericanos. Muchas gracias.